Decía que hoy nuestra clase va a ser sobre el principio de reserva de ley. Recordarán que habíamos hablado básicamente de los principios materiales. Habíamos hablado en concreto del principio de capacidad económica o de capacidad contributiva. Hoy vamos a hablar en particular del principio de reserva de ley o principio de legalidad. Suele decirse que este es un principio formal, esto es, mientras que la ley constitucional dice que materialmente los tributos tienen que ser de una determinada manera, los principios formales dicen cómo se alcanza esa norma de acuerdo con el régimen constitucional. Cómo esa norma se convierte en ley de la República. De todas maneras, ya habíamos dicho en algún momento que no es muy feliz esa distinción entre principios formales y materiales, que se prestan a cierta confusión, que terminológicamente son igualmente importantes los principios de reserva material que los principios de reserva de capacidad económica o materiales. Y quizás cabe hacer una distinción hablando ya de legalidad formal y de reserva material de ley. Legalidad formal a veces es, como se enuncia este principio, legalidad formal quiere decir que los tributos han de ser creados por la ley. Es lo que dice nuestro artículo 121, inciso 13 de la Constitución Política. Corresponde a la Asamblea Legislativa crear los tributos. Dice la norma constitucional, los tributos nacionales han de ser creados por ley y corresponde a la Asamblea Legislativa autorizar los tributos municipales. Y dentro de unas cuantas silvinas tendremos ocasión de distinguir qué es ese crear ex novo para los tributos nacionales y qué es ese autorizar para los tributos municipales. Desde ese punto de vista decíamos, se puede distinguir un principio de legalidad, solo el Parlamento, solo la Asamblea Legislativa puede crear tributos, y una reserva material de ley. Determinadas materias tributarias solo pueden ser reguladas por ley. El principio de legalidad formal, si bien se predica del derecho tributario, es más bien propio del derecho administrativo. Lo que en el fondo viene a decir es el reglamento no puede contradecir la ley. El reglamento no puede invadir algo que la ley dijo es de una determinada manera. No solo no puede contradecir, sino que está prohibida la delegación de parte del legislador ordinario a la norma de infralegal, a la norma de menor rango que la ley. La reserva material de ley, si bien no es exclusiva del derecho tributario, por ejemplo, existe en derecho penal, lo que quiere decir es que hay algunas materias, por ejemplo, el hecho generador, por ejemplo, las exenciones, por ejemplo, la base imponible, que solo pueden ser reguladas por ley. No pueden ser objeto de delegación a una norma infralegal.
Parte de la doctrina ha dicho, dijéramos, admitiendo que el derecho tributario en general se deriva, se distingue, se clasifica en derecho tributario material, como es el tributo, y derecho tributario formal, cuáles son las obligaciones que no son de contenido económico, sino que son otras prestaciones. Parte de la doctrina ha dicho que solamente el derecho tributario material, es decir, solo al tributo se le exige que esté contemplado en la ley. Solamente tiene reserva material de ley, según esa doctrina, el derecho tributario material. Otra parte de la doctrina más reciente y, en mi opinión, más a tono con un Estado de Derecho, ha dicho que también lo básico del derecho tributario formal debe estar en la ley para garantizar no solo el derecho a la defensa, sino para garantizar el que las prestaciones personales no puedan ser objeto de una disposición arbitraria de parte del Poder Ejecutivo. Y esa arbitrariedad, o sea, esa proscripción de la arbitrariedad, es en el fondo lo que la reserva de ley pretende. Se pretende que ninguna prestación de carácter personal pueda ser establecida directamente por el Poder Ejecutivo, sino que se requiera que el máximo órgano de representación, que es el poder parlamentario, sea el que establezca esas prestaciones personales. Por tanto, si bien es cierto que parte de la doctrina, y con ello quiero decir sobre todo doctrina española, digámoslo más claramente, durante buena parte del franquismo, establecía que solamente el derecho tributario material era objeto de la reserva de ley, más recientemente se dice lo básico del derecho formal también debe estar en la ley para garantizar el derecho de defensa. Con todo, este principio de reserva de ley o de reserva material de ley no es absoluto, sino que es relativo. Con eso queremos decir que si bien es cierto que los elementos esenciales del tributo deban estar en la ley, pueden ser completados por normas de carácter infralegal. Por ejemplo, si ustedes ven el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dice que, que las tarifas, el cuerpo de tipos progresivos que hay para personas individuales con actividad educativa, o el artículo 32 y 33 de la Ley del Impuesto de la Renta, que establece tipos progresivos para las personas en relación de dependencia laboral. Esos tipos están establecidos con un máximo y un mínimo, pero se delega en el Poder Ejecutivo la posibilidad de actualizar esos tramos, esos máximos y esos mínimos para cada tipo, de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Esto es, la ley establece el máximo y el mínimo de cada tipo originariamente al crearse la norma, y se le encomienda al Poder Ejecutivo el que los actualice de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Lo mismo podríamos decir de otros recargos. El artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios indica que el retraso en el pago de las obligaciones tributarias genera intereses. La tasa de interés se establece con un máximo y un mínimo en ese artículo 57. Les ruego que lo lean si lo tienen a bien. Y dice que el Poder Ejecutivo, mediante un decreto del Ministerio de Hacienda, debe fijar esa tasa de interés. Dice cómo se calcula,
dice hasta cuánto más que la tasa básica que se cobra por los bancos del Estado en actividad comercial, hasta 10 puntos por encima del promedio de esas tasas, pero que debe fijarla el Poder Ejecutivo mediante decreto. Entonces, ¿qué quiere decir que el principio es relativo? Quiere decir que el aspecto esencial, se cobrarán intereses, y se cobrarán intereses dentro de un rango que va de tal a tal. Eso está reservado a la ley. Pero puede completarse, puede delimitarse, puede establecerse en concreto dentro del máximo y el mínimo previsto en la ley mediante una norma de carácter infralegal que es un decreto ejecutivo. Por tanto, la relatividad del principio nos lleva a plantearnos qué cosas no son delegables. Es decir, si el principio de reserva de ley es relativo, lo que quiere esto decir es que hay materias que son delegables y otras que no son delegables. ¿Qué cosas no son delegables? Están en el artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. ¿Qué quiere decir esto? Decir que necesariamente ha de estar en la ley el hecho generador o hecho imponible de la obligación tributaria. Dice nuestro artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que es materia privativa de ley, esto es, no puede ser objeto del reglamento, crear, modificar o suprimir tributos. Eso no puede crearse, modificarse ni suprimirse un tributo por norma infralegal. También lo es definir el hecho generador de la relación tributaria, establecer las tarifas de los tributos y sus bases de cálculo e indicar el sujeto pasivo. Por tanto, se dice, es un elemento esencial, forma parte de la reserva material de ley, el hecho generador en todos sus elementos. No son delegables. Se puede delegar un máximo y un mínimo. Se puede establecer un hecho generador y decir, bueno, en estas circunstancias el Poder Ejecutivo podrá disponer de una exención. Pero estos elementos tienen que estar necesariamente en la ley. Luego regresaremos un poquito sobre este tema de reserva material absoluta o relativa. En segundo lugar, dice el artículo 5 de nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios, es materia privativa de ley otorgar exenciones, reducciones o beneficios. Así como la creación de la carga tributaria o de la obligación tributaria es objeto de reserva de ley, la exención también lo es. Y esto tiene que ver con que la exención es una forma de contribuir. No es una negación del derecho de contribuir, sino que es una modulación del hecho generador de la obligación tributaria. En tercer lugar, dice el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, los elementos de cuantificación de la obligación tributaria, es decir, la base imponible, el tipo, y ese tipo, decíamos, puede ser establecido en la ley, aunque se admita la delegación entre máximos y mínimos establecidos por la ley. Ahora, obviamente, pues esos máximos y mínimos, o esos límites dentro de los cuales puede moverse el legislador delegado, el Poder Ejecutivo, tienen que ser razonables. No tendría sentido decir, bueno, la tarifa va a ser, digamos, por poner un ejemplo, la ley del impuesto al valor agregado establece una tarifa del 13%. Podría establecer, no lo hace así, pero podría, respetando este principio de reserva de ley, decir, bueno, el Poder Ejecutivo podrá subirlo hasta en 2 puntos porcentuales de tal manera que el IVA no sea 13, sino que sea 15. No se violaría el principio de reserva de ley
si está establecido un mínimo 13 y un máximo 15. Ahora, si la distancia entre ese máximo y ese mínimo no es razonable, en el fondo se trata de una delegación encubierta y por tanto sería inconstitucional. Eso sucedería, por ejemplo, si dijera, no sé, llevémoslo al absurdo, el Poder Ejecutivo podrá moverse entre un 13 y un 1000%. Evidentemente eso es inconstitucional, eso es delegarle el ejercicio de la potestad legislativa de la Asamblea al Poder Ejecutivo. Ahora, nos parece evidente que 1000, partiendo de 13, es excesivo. Podríamos decir 15, tal vez no es excesivo. Pero 20 es excesivo. 30 es excesivo. 50 es excesivo. ¿A partir de cuándo deja de ser razonable esos elementos de cuantificación? Esto se planteó con el impuesto selectivo de consumo en los años 80 del siglo pasado. Decía la ley de impuestos selectivos de consumo, en términos generales, se establecieron un tributo cuya tarifa era del 50%. Había tarifas menores y mayores, pero digamos la tarifa estándar era del 50%. Pero se le delegaba al Poder Ejecutivo la posibilidad de llevar hasta un 100%. Esto es duplicar la tarifa del 50 al 100%. Y además el Poder Ejecutivo, en una época de crisis muy severa, la crisis de los años 80, durante la administración Carazo-Odio, incluyó muchos artículos en ese impuesto selectivo de consumo. La ley autorizaba, el artículo 12 de la ley de impuestos selectivos de consumo, autorizaba al Poder Ejecutivo, por razones de política económica, a incluir bienes que fueran sucedáneos. Sucedáneo quiere decir aquello que no es lo mismo, pero que cumple la misma función. Por ejemplo, la leche tiene como sucedáneo la leche de soya. La leche de vaca tiene como sucedáneo la leche de soya. No es lo mismo. No, una y otra leches no son lo mismo. Pero la de soya, sin duda, es un sucedáneo, puesto que cumple la misma función que la leche vacuna. ¿Me dio la impresión de que alguien quería preguntar? No. Andrea, ¿querías preguntar algo? No, profesor. Bueno. Ok. Sigo entonces. La ley de impuestos selectivos de consumo, antes de la existencia de nuestra sala constitucional, fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad, que así se llamaba en aquella época, que era conocido por la Corte Plena, es decir, la totalidad de los magistrados de las salas primera, segunda y tercera conocían si una norma era constitucional o no era constitucional. Y aún la declaración de inconstitucionalidad de ese recurso solo era eficaz si una mayoría de 2/3 del total de magistrados declaraban la inconstitucionalidad. De tal manera que ese artículo 12 de la ley de impuestos selectivos de consumo fue declarado inconstitucional, pero de manera ineficaz. O sea, hubo una mayoría de magistrados, que declararon que esa norma violaba el artículo 121, inciso 13, pero esa declaración fue ineficaz, puesto que se hizo sin la mayoría que exigía el recurso de constitucionalidad. Esa fue una de las razones para crear una sala especializada en materia constitucional, ese voto en concreto. Y posteriormente se sometió a la nueva sala constitucional la misma pregunta, ya no con un recurso de inconstitucionalidad, sino con una acción de inconstitucionalidad contra el artículo
12 de la Ley de Impuestos Selectivos de Consumo, de consolidación de impuestos selectivos de consumo. Y en esta segunda ocasión, la Sala Constitucional volvió a decir básicamente lo mismo, que no había en Costa Rica un principio de reserva absoluto de ley, sino que era un principio de reserva relativo de ley, y que no se violaba ese principio si se establecía un máximo y un mínimo. Y por mayoría de 4 de los 7 magistrados de la Sala Constitucional se declaró que no había violación al derecho de la Constitución. Hubo 3 magistrados que dijeron que sí. A mí me parece que esos votos, esa sentencia primero de la Corte Plena y ese voto de la Sala Constitucional, dejan abierta la cuestión de, ya no de si Costa Rica tiene una reserva material absoluta o relativa, sin duda que tiene una reserva relativa, sino de los límites de esa relatividad, es decir, si ese máximo y ese mínimo establecidos en la ley como de rango entre los cuales se puede mover el Poder Ejecutivo, pueden tener una amplitud que supere lo razonable. A mí me parece que no. A mí me parece que en el caso concreto del impuesto selectivo de consumo, a través de los sucedáneos se metieron bienes que realmente no eran sucedáneos. Se metieron, por ejemplo, los electrodomésticos, que no estaban grabados en la ley original. ¿Y sucedáneo de qué? Es un electrodoméstico. Se metieron los combustibles, se metieron los vehículos importados. Es decir, esa delegación fue tan amplia que en el fondo lo que sucedió fue una invasión del Poder Ejecutivo respecto de las potestades de la Asamblea Legislativa. Es cierto que eso se hizo en una época de crisis. Habrán oído que se dice que la crisis que estamos viviendo con ocasión del COVID-19, su precedente más cercano es la crisis de los años 80. Bueno, a esa crisis nos estamos refiriendo, a la crisis del año 80-81, en el cual el Estado costarricense estuvo a punto de quebrar y tomó medidas como este principio de reserva relativa de ley, aplicándolo, en mi opinión, de manera excesiva a la ley del impuesto selectivo de consumo. Dice también el artículo 5, inciso A de la ley del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que debe establecerse, o sea, que es materia privativa de ley, el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Esto es, evidentemente, el contribuyente, pero también otros sujetos pasivos, como pueden ser el agente de retención, el agente de percepción, los responsables solidarios, etc. También aquí se manifiesta la relatividad del principio. Debe estar establecido el contribuyente sin duda alguna en la ley, pero algunos agentes de retención o de percepción o responsables por cuenta ajena pueden ser establecidos siquiera de manera muy general en la ley y en concreto ser establecidos por una norma de rango infralegal. Por ejemplo, en materia de impuesto al valor agregado, está en la ley el que se pueden considerar agentes de retención a los emisores de las tarjetas de crédito, y después se necesita una norma de rango infralegal que complemente esa norma de la ley del impuesto sobre la renta diciendo, bueno, en el caso de los restaurantes, los agentes de retención retendrán tanto por ciento de las facturas de los restaurantes que se paguen con una tarjeta de crédito. Es decir, la reserva de ley no llega hasta los últimos detalles. Hay un rango de posibilidades que pueden ser delegados por la Asamblea Legislativa al Poder Ejecutivo, siempre y cuando ese rango tenga límites máximos y mínimos razonables.
no podría establecer un agente de retención para cualquier hecho generador que contemple esta ley, sino que tiene que establecerlo de manera mucho más concreta. De todas maneras, ese rango, límites máximos y mínimos razonables, sin duda, digamos, dejan un espacio a la duda de cuándo se está transgrediendo ese derecho. En último lugar, eso ya no está en el artículo 5 del Código Tributario, si los deberes formales forman parte o no de la reserva de ley. Recordemos que históricamente los deberes formales han ido adquiriendo una importancia y una carga cada vez más pesada en un régimen tributario que aspira a que se autorregule, a que el propio contribuyente sea el que lleve la contabilidad, presente las declaraciones, facture electrónicamente, etcétera. Todos esos deberes formales, el conjunto de tales deberes formales puede llegar a ser incluso más pesado que el deber material de pagar una suma de dinero. Desde ese punto de vista, la Constitución española de 1978, podríamos decir que tiene un punto de ventaja sobre la Constitución costarricense de 1949, que no solo establece los deberes tributarios como sujetos a la reserva de ley, sino que establece las prestaciones personales. Y las prestaciones personales pueden ser no solo materiales, no solo pagar una suma de dinero, sino también puede ser el cumplimiento de una prestación personal que es un deber de hacer o de no hacer o de tolerar. Eso también está sujeto al principio de reserva de ley. Me parece que eso es mucho más conforme con un Estado de Derecho, el que las obligaciones sean establecidas por el máximo órgano de representación de nuestro país. Y muy relacionado con este último inciso que aparece entre paréntesis en esta filmina, está el de si las infracciones administrativas también tienen reserva de ley o si hay un cierto matiz de relatividad. Evidentemente, las infracciones administrativas que se refieren a deberes materiales, sin duda tienen reserva de ley. No hay ninguna duda, no hay posibilidad de delegación. El monto de la infracción, perdón, de la sanción y la descripción de la conducta tienen que estar en la ley. Y esto quizás más que de derecho administrativo es de derecho penal, como tendremos ocasión de ver en su momento. No obstante, aún con esa afirmación que acabamos de hacer, siempre queda la duda de qué pasa con las infracciones a los deberes formales. Por ejemplo, los contribuyentes de impuestos sobre la renta y de impuesto al valor agregado están obligados a proporcionar información que se llama información de terceros a la administración tributaria en el formulario y con los contenidos que defina la administración tributaria en ese formulario. Es decir, ahí la delegación, ya no dijéramos a un decreto ejecutivo, sino al formulario, al instrumento que se utiliza para proporcionar esa información, es muy grande. Y podría decirse, esa delegación sin duda puede ser tal que invada potestades legislativas. Pongamos como ejemplo de lo que queremos decir
el reglamento de beneficiarios finales, de accionistas y beneficiarios finales, que es un típico deber formal. No está en esa ley inmediatamente concernido el pago del tributo. Sin embargo, inmediatamente ese instrumento puede utilizarse para fiscalizar diversos tributos. Por ejemplo, la ley del impuesto de traspaso de bienes inmuebles contiene una definición de hecho generador que incluye el traspaso indirecto. Cuando yo traspaso las acciones de una sociedad cuyo bien es un inmueble, hay que pagar el impuesto de traspaso de bienes inmuebles. No estoy traspasando el inmueble sigue siendo de la misma sociedad que era antes, pero estoy traspasando las acciones y con ello la intención es traspasar el inmueble que forma parte del patrimonio de esa sociedad. Decía que ese registro de accionistas y de beneficiarios finales sirve para fiscalizar varios impuestos, entre ellos este impuesto de traspaso de bienes inmuebles. Ahora, los aspectos concretos de esa declaración se delegan en buena medida al formulario que establecen conjuntamente la Dirección General de Tributación y el Instituto de Control de Drogas. Es decir, hasta dónde tengo que llegar en beneficiarios finales. Si yo, el representante legal de la sociedad en Costa Rica, puede ser que no conozca los accionistas del exterior o la cadena de accionistas del exterior. ¿Hasta dónde puedo llegar sin que cometa la infracción que está sancionada por esa ley? Entonces suele decirse que en materia de infracciones administrativas hay un matiz de relatividad que es mayor cuando la infracción es una infracción de deberes formales. Y se suele decir, es importante que por ley se establezca que la violación es una conducta infractora y de cuánto es esa sanción. Pero sin duda la conformación del deber formal tiene un importante campo de delegación al reglamento e incluso a disposiciones normativas de carácter inferior al reglamento. Antes de pasar al régimen de Hacienda Municipal, abro un espacio para preguntas. Si tienen a bien formularlas, estaré a su disposición. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces continuamos. La reserva de ley tiene manifestaciones especiales en materia de Hacienda Municipal. Recuerden la expresión que utiliza nuestro artículo 121, inciso 13, crear los tributos, establecer los tributos nacionales y autorizar los municipales. Establecer y autorizar no son verbos equivalentes. Autorizar es otra cosa. Y básicamente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional costarricense que ese verbo del 121.13, autorizar los tributos municipales, se refiere a que la iniciativa de la ley siempre ha de provenir del poder tributario municipal, del poder tributario local. Es decir, que la Asamblea Legislativa solo puede aprobar o improbar, aprobar o reprobar, no puede modificar, no puede alterar la propuesta del Consejo Municipal. Dicho en otras palabras, la iniciativa de ley de los tributos municipales siempre proviene del Consejo Municipal.
la Asamblea Legislativa solo puede aprobar o no aprobar ese proyecto de ley. Esa jurisprudencia, que ha sido bastante reiterada, sin embargo, todavía deja algunas cuestiones pendientes de resolver. Y en la doctrina, esa pregunta que nos vamos a hacer a continuación es si el poder tributario local es originario o si es derivado. La respuesta a esa pregunta no es fácil. Vamos a tratar de entrar en esta materia diciendo que la jurisprudencia, bueno, y dijéramos la Constitución Política Costarricense, pareciera inclinarse, por lo menos en un primer momento, por el poder tributario originario de la Asamblea Municipal, al poner el acento en que solamente el Consejo Municipal puede ex origine proponer una ley. Solamente el Consejo Municipal puede ex origine proponer a la Asamblea la derogatoria de la ley. Todos los elementos del artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios para un tributo municipal corresponden definirlos a el Consejo Municipal. No obstante, en el resto del mundo suele intentar conciliarse dos principios, que son el principio de autonomía y el principio de coordinación. Autonomía significa cabalmente que la propuesta de ley es autónoma, proviene del Consejo Municipal. Solo el Consejo Municipal puede proponer un determinado tributo. Pero a la vez, y con cierto rango de igualdad, se considera que también existe un principio de coordinación del poder tributario local. Y esa coordinación quiere decir que hay algunas funciones que se consideran deseables en el régimen tributario local o en el régimen tributario de rango inferior al régimen nacional. Digamos, en Estados Unidos, los estados respecto de la federación. En España, las comunidades autónomas respecto del Reino de España. En Argentina, las provincias respecto del régimen federal argentino. Y así podríamos seguir. Todos esos órganos, perdón, todos esos regímenes de carácter menor que el nacional, que se identifican con porciones del territorio, no es que tengan una autonomía absoluta, sino que esa autonomía está limitada por un principio de coordinación. Y ese principio de coordinación tiene varias funciones que son las siguientes. La primera es que tiene que existir una igualdad básica entre todos los habitantes de la nación, de tal manera que el ejercicio del poder tributario local no altere esa igualdad básica. Traducido a Costa Rica, podríamos decir que el municipio de Belén no puede tener diferencias sustanciales respecto del municipio de Heredia Centro. Es decir, los habitantes de uno y otro municipio tienen que tener una igualdad básica tributaria. Puede haber algunas diferencias por el nivel de servicios públicos que se reciban de una y otra municipalidad. La municipalidad de Belén, por ejemplo, puede que tenga más servicios que la municipalidad de Heredia y por tanto que su régimen tributario sea ligeramente diferente. Pero no puede ser tan diferente que no esté garantizada una igualdad básica entre un tributo y el otro. Perdón, entre las cargas tributarias de uno y otro municipio. Y lo mismo podríamos decir que forma parte del deber de coordinación o del principio de coordinación el que un ente local, un ente de menor rango que nacional, no pueda gravar formas de riqueza externas a ese ente. Es decir, la municipalidad de Belén no puede gravar riqueza que está, por decirlo de alguna manera, domiciliada en la municipalidad de Escazú.
solo puede gravar riquezas que no son externas, sino que tienen una relación de atribución directa con el territorio donde el ente local ejerce su jurisdicción. También forma parte de este principio de coordinación el que los tributos no pueden ser barreras al comercio interno. Por ejemplo, en la municipalidad de Punta Arenas y me parece que en la de Barranca, existe un impuesto sobre las mercancías que pasen por los puertos de Punta Arenas y de Caldera. Bueno, pues ese impuesto podría ser un gravamen que se constituye en una barrera al comercio interno si en efecto impide el comercio o lo dificulta. Es decir, ese impuesto que tienen esas dos municipalidades podría ser inconstitucional porque nada autoriza a un ente local a gravar la riqueza simplemente por el paso por su territorio. También es importante dentro de este régimen de coordinación el evitar la pluriimposición, el que haya doble imposición. Este problema en Costa Rica se produce, por ejemplo, con el impuesto de patentes municipales, que con frecuencia una municipalidad pretende gravar donde está ubicada la empresa sin tomar en cuenta dónde tiene lugar el hecho generador. Esto se ha producido varias veces con el impuesto de patentes municipales de Recope, cuya oficina central está en Guadalupe. La Municipalidad de Guadalupe ha tendido a cobrarle sobre la totalidad de sus actividades. Y Recope se ha defendido y ha producido jurisprudencia en los tribunales diciendo que no es donde yo tenga mis oficinas centrales, sino donde yo tenga mis operaciones de compra-venta. Incluso en alguna ocasión se pusieron de acuerdo todos los municipios por donde pasaba el oleoducto para decir, bueno, este es el impuesto que le vamos a cobrar a Recope. Y Recope dijo, no, yo vendo también los combustibles en lugares donde no tiene nada que ver el oleoducto. Pues bien, a lo que nos interesa, que es a lo que la autonomía está de alguna manera limitada por el principio de coordinación, lo que queremos decir también es que debe esa coordinación evitar que se produzca doble o múltiple imposición. Y esto aplica para entes con potestad legislativa. Dijéramos, el municipio tiene una potestad legislativa o el consejo municipal del municipio tiene una potestad legislativa, al menos en cuanto al origen de la ley. Y aplica también para entes sin potestad legislativa, como podría ser el Instituto de Desarrollo Agrario u otros entes. No solo aplica para la hacienda municipal. Este es el voto que les comentaba de la, perdón, de la Sala Constitucional. El voto del año 91, 1631 del año 91. Son tributos propios municipales aquellos que se crean a través del procedimiento legislativo especial previsto en el artículo 121.13. Dijéramos, ahí habría que decir 121, inciso 13, línea final o frase final, el cual es necesario para conciliar la autonomía municipal con la reserva de ley en materia tributaria. Pongamos el acento en esta palabra, propios. Ese procedimiento, dice la Sala Constitucional, es especial tanto por la iniciativa como por la prohibición de enmienda de la Asamblea Legislativa, que solo puede aprobar o improbar. Decíamos que la Sala ha enfatizado la limitación de la Asamblea, aprobar o improbar, pero no deja bien resuelto el tema de si la legislación ordinaria puede dar cabida a ese principio de coordinación y puede establecer límites
acotar y establecer límites a los tributos propios de los municipios. Dijéramos que eso no es un asunto que no está resuelto en la jurisprudencia constitucional costarricense. Podríamos decir, hay algunos tributos que no son propios, esto es, cuya iniciativa no es del Consejo Municipal, algunos tributos que la Asamblea sí puede enmendar, como por ejemplo el impuesto de bienes inmuebles, es un impuesto nacional, no es un impuesto local, es un impuesto de la hacienda pública centralizada que se ha cedido por disposición legislativa, se ha cedido a los municipios, pero que no es un tributo propio. Podríamos decir, es la diferencia entre un tributo propio y un tributo cedido. Pero más allá de esa diferencia entre tributos propios y cedidos, parece lógico que la legislación ordinaria pueda acotar, pueda establecer límites a los tributos propios de los municipios, precisamente en aplicación de ese principio de coordinación y más aún de solidaridad que venimos hablando. Por ejemplo, el Código Municipal establece algunos límites a cómo han de ser los tributos de patentes, a cómo ha de ser el tributo, los tributos llamados tasas municipales. Pues bien, eso está en el Código Municipal. Si ponemos excesivamente el énfasis en que se trata de autonomía municipal, no se entiende como una ley ordinaria que no fue propuesta por las municipalidades, sino que es propuesta por la Asamblea Legislativa, que tuvo su origen en la forma ordinaria de creación de la ley, puede establecer límites propios a los municipios, perdón, límites a los tributos propios de los municipios. Tampoco queda bien explicado el establecimiento de los tributos cedidos, como puede ser el impuesto de bienes inmuebles, que era un tributo nacional, antiguamente, antes de 1995, lo cobraba la Hacienda Pública Centralizada, el Ministerio de Hacienda, y lo utilizaba a los fines nacionales, y después del 95, sin que hubiera habido iniciativa municipal, lo aprobó la Asamblea Legislativa y lo cedió a los órganos municipales. Muchachos, necesito hacer una pausa para atender una cosita. Denme por favor unos 5 minutos y en 5 minutos regreso con ustedes. Voy a terminar la sesión de Zoom y reiniciamos en unos 5 minutos. Yo les mando un mensajito por WhatsApp. Discúlpenme, por favor.